El Capitán América Civil War dejó un legado significativo dentro del MCU y el género de superhéroes. Siendo el final de la saga del Capitán América, la película nos trajo mucha acción y varios personajes, y nos cuenta el desacuerdo sobre la supervisión internacional de los Vengadores, lo cual divide el equipo en dos facciones. Por eso ahora en este video, vamos a seguir recordando la época dorada de Marvel, y revisaremos Civil War, junto con algunas curiosidades. Así que sin más, comencemos. Wanda, como en la práctica. ¿Qué hacemos con el gas? Sácalo. La saga original de 23 películas del universo cinematográfico de Marvel, también conocida como la Saga del Infinito, contiene muchos de los mismos ritmos estructurales de una película en 3 actos. El primer acto tiene que ver con la exposición. Los vemos reunirse y conocemos al principal antagonista de la historia. En un punto medio crucial, los personajes se ven obligados a elegir un bando y enfrentarse entre sí, girando la historia a una nueva dirección. Luego hay una crisis, el momento en que se pierde toda la esperanza. Luego tenemos un clímax, donde los héroes finalmente tienen éxito, y al final una resolución. Pero más allá de tocar los ritmos estructurales de una película, la Saga del Infinito también presenta personajes multifacéticos, en particular Iron Man y Capitán América, quienes tienen arcos convincentes y completos, que abarcan casi toda la saga. Firmar esto es conceder nuestro derecho a elegir. Si decimos que no ahora, ¿nos obligarán a hacerlo después? Civil War comienza en 1991. El supersoldado con lavado de cerebro, Bucky Barnes, también conocido como el Soldado del Invierno, es enviado desde la base de Hydra en Siberia para interceptar un automóvil que transporta una caja con el suero del supersoldado. Ya en la actualidad, aproximadamente un año después de la derrota de Ultron en Sokovia, esto a manos de los Vengadores, Steve Rogers, o sea el Capitán América, Natasha Romanoff, Sam Wilson y Wanda Maximoff evitan que Brock Rumlow robe un arma biológica de un laboratorio en Lagos. Lleva esto al aeropuerto. ¡No escaparemos de ellos! Rumlow entonces se inmola con la esperanza de matar a Rogers, y es cuando Wanda, con el poder de la telequinesis, manda esa explosión hacia el cielo, pero lamentablemente daña un edificio, matando a cientos de trabajadores humanitarios. El secretario de Estado, el general Ross, informa a los Vengadores que las Naciones Unidas se están preparando para aprobar los acuerdos de Sokovia, que establecerán un panel en la ONU para supervisar y controlar la actividad de los Vengadores. Entonces el equipo se divide. Tony apoya la supervisión, debido a su papel en la creación de Ultron y la devastación de Sokovia, mientras que Steve tiene más fe en su propio juicio que en el de un gobierno. Después vemos una conferencia en Viena, donde se ratificarán los acuerdos. Entonces una bomba mata al rey de Wakanda, y todo indica que el atacante es Bucky Barnes, a quien el príncipe T'Challa, o sea el Pantera Negra, jura matar. El productor de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo que todos los personajes de Marvel tienen defectos, tienen una profunda humanidad y también fallos. O bueno, al menos lo tenían antes de... La historia entre el Cap y Iron Man empezó hace mucho, y podemos revisar el comienzo de ambos personajes. Tony Stark es presentado como un multimillonario, arrogante, que muestra poca consideración por las personas que lo rodean. Y aunque el sistema de creencias de Tony es un poco desafiado y transformado a lo largo de su primera película, constantemente sigue sus propias reglas. Y esto realmente se nota cuando ignora las órdenes estrictas de S.H.I.E.L.D. de ocultar su identidad. Yo soy Iron Man. Steve Rogers, por otro lado, se presenta como algo exactamente contrario a lo que es Tony Stark. Steve es un patriota que no quiere nada más que luchar por su país, y no duda en sacrificar su vida, si eso significa poder salvar a otra persona. Las elecciones de Tony y Steve tienen sus consecuencias. Para Steve, su sacrificio le cuesta la vida que planeaba vivir, y para Tony, su arrogante personalidad le trae varios enemigos poderosos, y pone en peligro a sus seres más queridos. Entonces, independientemente de que si pensamos que los rasgos de Tony y Steve son buenos o malos, son lo suficientemente extremos como para chocar. Y para que los defectos de Tony y Steve sean realmente desafiados, deberán enfrentarse a los oponentes más fuertes que van en contra de sus sistemas de creencias. Cuando Tony y Steve finalmente se conocen, sus puntos de vista opuestos no tardan en salir a la luz. Sabes bien por qué no puedes. Cierra la boca. Tal vez quieras obligarme. Muy fuerte con esa armadura.
Y sin ella dime qué eres tú. Al principio, esta oposición en realidad parece útil, ya que los desafía a cuestionar sus creencias. La influencia de Steve ayuda a empujar a Tony a tomar una acción desinteresada durante el clímax en Los Vengadores, y vemos que está potencialmente dispuesto a sacrificar su vida por el bien común, aunque todavía es bastante arrogante al respecto. Asimismo, la influencia de Tony hace que Steve comience a reconsiderar su obediencia ciega a S.H.I.E.L.D. Pero no es solo la fricción entre Tony y Steve lo que los empuja a cuestionar sus creencias, sino también las consecuencias de sus elecciones anteriores. Oye, en serio, no quiero lastimarte. Yo no me angustiaría mucho. Oye, ¿ese quién es? Ahora todos quieren llamar la atención. ¿Tienes un brazo de metal? Volviendo a la película, Sharon Carter le dice al Cap sobre el paradero de Bucky Barnes y que las autoridades tienen la intención de matarlo. Entonces Rogers intenta dar con Bucky, con la ayuda de su nuevo amigo Sam Wilson. Entonces lo hallan en Budapest, y en un intento de protegerlo de T'Challa y de las autoridades, los cuatro, incluido el ahora rey, son aprendidos. Entonces Zemo rastrea y mata al antiguo controlador de Bucky, robando un libro que contiene las palabras secretas que activan el lavado de cerebro de Barnes. Haciéndose pasar por un psiquiatra, Zemo recita las palabras para hacer que Barnes lo obedezca, y le pide el informe de misión de diciembre de 1991, y para escapar ocasiona un enorme corte de luz. Luego Steve detiene a Barnes, y este le explica que Zemo era el culpable del atentado en Viena, y también le dice que ahora se dirige a una ubicación siberiana de Hydra para despertar a los otros supersoldados congelados. Sin esperar autorización, Steve y Sam planean actuar rápidamente, y reclutan a Hawkeye, Ant-Man y la Bruja Escarlata. Capitán América. Señor Lang. ¡Wow! Esto es increíble. De Capitán América. Ah, igual a ti te reconocí. Mientras tanto, con el permiso de Ross, Tony reúne a un equipo para capturarlos, convocando a Natasha, T'Challa, Rhodes, Visión y un joven Peter Parker. El equipo de Tony intercepta a Steve y compañía en el aeropuerto de Leipzig, y es ahí donde comienza la batalla campal. Oigan, algo está... ¡Ah! ¿Qué fue? Capitán Rogers, sé que cree firmemente que hace lo correcto. Usted debe rendirse ahora. La lucha continúa hasta que Romanoff ayuda a Rogers y Barnes a escapar, y el resto del equipo es capturado y detenido en la prisión de la Arca. Mientras que Rhodes, lamentablemente, queda parcialmente paralizado, después de ser derribado accidentalmente por Visión, y junto con esto, Natasha se exilia, y no volvemos a saber más de ella. Si bien Civil War es una película muy buena y sirve muy bien como secuela de la última película del Capitán América, los guionistas no hicieron que esta película sea muy fiel al cómic, ya sea por razones legales o para que continúe mejor la saga del Capitán. Y cualquiera que lea el cómic de Civil War puede notar varias diferencias. La película en un principio no iba a ser una adaptación libre de este cómic, y el guion original se llamaría simplemente Capitán América 3, e iba a ser una continuación directa del Soldado del Invierno, obviamente con un nuevo villano, posiblemente el Barón Zemo, pero en medio de la preproducción, Robert Downey Jr. cerró un trato con Marvel para aparecer en la tercera entrega, haciendo de coprotagonista y aparte de cobrar una buena fortuna. Con este nuevo personaje en medio de la preproducción, los guionistas tuvieron que cambiar todo el guión para que Iron Man tuviera cierta relevancia en la película, y qué mejor idea que recurrir al cómic de Civil War, que tiene a ambos como protagonistas. Es por eso que si bien la película comparte varios aspectos con el cómic, mucho también viene de aquella versión primaria del guión, con el Soldado del Invierno y el Barón Zemo como protagonistas. En la película lo que dispara la regulación hacia los superhéroes es la explosión en Lagos, junto con todas las otras grandes batallas de los Vengadores, pero en el cómic la explosión ocurre en un colegio de Stanford, en Estados Unidos. También el que ocasiona esta catástrofe no es Crossbones, sino un supervillano llamado Nitro, y la explosión termina matando a un montón de niños inocentes. Si bien creo que la explosión en la película nos sirve para introducir al personaje de Black Panther, además de sus motivaciones, me parece más lógica la explosión de Stanford. Porque bueno, siendo sincero, ¿cuándo es que vimos que Estados Unidos se preocupe por una guerra o un atentado que ellos causaron en otro país? De hecho, no hay ningún villano, sino es que literalmente es una guerra civil, donde tanto el Team Cap y el Team Iron Man llegan al límite para probar sus argumentos sobre ser o no ser personajes públicos y quitarse las máscaras o no. Black Panther tiene mucho más protagonismo en la película que en el cómic, y en el cómic simplemente ayuda defendiendo el lado de Wakanda, pero no mucho más que eso.
En la película, sin embargo, cobró mucha más importancia, porque mientras que Marvel todavía no sabía si iban a poder usar a Spider-Man, los guionistas buscaron otro personaje que pudieran introducir en el guión. Cuando Marvel y Sony finalmente acordaron el uso de Spidey en la película, Black Panther ya era una pieza muy importante en el guión, por lo cual los productores decidieron dejarlo ahí. En el cómic, Spider-Man también usó un traje que le dio Tony Stark, y aunque este es muy distinto al de la película, se parece más a una armadura de Iron Man, la cual conocemos como la Iron Spider. Otra cosa que pasa en el cómic es que más o menos a la mitad, Spider-Man cambia de bando y se une al Capitán América. Los X-Men también tenían cierta importancia en el cómic, ya que los mutantes no estaban ni a favor ni en contra de la regulación de superhéroes. De hecho, hay una escena en el cómic donde Tony Stark va a visitar la Mansión X, y ahí mismo le dicen que los Hombres X ya fueron bastante marginados como para tomar partido en una discusión, y obviamente Marvel no pudo incluir a los X-Men en la película porque ellos pertenecían en ese entonces a la Fox. Algo que no se usó en la película es que hay una muerte en el cómic bastante importante, la cual genera muchísima tensión entre ambos bandos, y es la del superhéroe Goliath, el cual era parte del equipo del Capitán. Esta muerte no fue intencionada y generó una rivalidad aún mayor entre Iron Man y el Capitán América. La cárcel de máxima seguridad en la película se la conoce como el Arca, y existe también en el cómic, pero no es un lugar donde se lleven a los superhéroes que están en contra de la regulación. En el cómic es una cárcel muchísimo peor, llamada número 42, y los superhéroes al entrar a esta prisión van directo a una dimensión paralela, conocida como la Zona Negativa. Otros personajes que aparecen muy seguido en el cómic de Civil War, pero que no pudieron aparecer en la película por problemas de derechos con la Fox, fueron los Cuatro Fantásticos. De hecho, hay una historia de fondo aparte entre estos superhéroes, ya que la mitad de ellos se van con Iron Man y la otra mitad se va con el Capitán, y Thor no aparece ni en la película ni en el cómic. Pero vale la pena mencionar que en el cómic, los superhéroes pro regulación crean un clon de Thor, que termina volviéndose loco. En palabras del guionista Stephen McFeely, el arco de Tony y el arco de Steve se cruzan, donde Tony aprende a volverse más magnánimo y más desinteresado, y Steve aprende a volverse un poco más egoísta. Es comprensible que las cosas se pongan feas ya que tienen puntos de vista bastante lejanos, los cuales los ponen en conflicto directo, hasta que apenas son reconocibles como los personajes que alguna vez conocimos. Y este es el punto medio de la serie. Tanto Tony como Steve han llegado a un límite, y al final se puede notar que simplemente han cambiado un defecto por otro. Pero para solucionar este conflicto, en otras palabras, ambos necesitan sintetizar sus dos puntos de vista y lograr un equilibrio, lo cual no será nada fácil. Visión, déjalo ir, es suficiente. No te dejaré ir. Lo lamento. Ellos jamás dejarán de tenerte, Wanda. Al final de la película, Stark descubre evidencia de que Barnes fue incriminado por Zemo, y sin informar a Ross, este va a las instalaciones en Siberia de Hydra y hace una tregua con Steve y Bucky, sin saber que fueron seguidos en secreto por T'Challa. Ahí descubren que los otros supersoldados han sido asesinados por Zemo, y les muestra imágenes que revelan que Bucky mató a los padres de Tony en el 91, y obviamente Tony se superaltera, e inicia una pelea cuerpo a cuerpo entre el Capitán, Iron Man y Bucky. Tony le arranca el brazo robótico al soldado, y casi en el último momento, Steve desactiva la armadura de Tony, y se va con Bucky dejando su escudo. El escudo no te pertenece. No lo mereces. Mi padre fabricó ese escudo. El final de la película de Civil War es muy distinto al de los cómics. Mientras que en la película Steve da a entender por su carta que él y Iron Man siguen siendo amigos, en el cómic la pelea llega a un clímax donde el Capitán América se termina rindiendo y entregándose a la policía, y más tarde en el epílogo es asesinado por Crossbones. Capitán América Civil War dejó un legado duradero en el universo cinematográfico de Marvel, mostrando la intrincada red de amistades y ideologías dentro del equipo de los Vengadores, y la verdad eso encantó a los fans, y también a los no tan fans, porque los superhéroes ahora se sentían bastante humanos, marcando un punto de inflexión significativo en el género de superhéroes. El conflicto entre el Capitán y Iron Man no solo fracturó a los Vengadores, sino que también introdujo a nuevos personajes, como la Pantera Negra y el Hombre Araña, los cuales se convirtieron en personajes clave en las películas posteriores. Así que por ahora, déjame tus comentarios que los leo todos. No olvides dejar tu buen like y compartir este video con tus amigos y familiares. Por ahora te dejo estos otros videos. Nos vemos en el siguiente video acá en Los 2000.